continuación realizaremos una presentación orientada a discutir las distintas perspectivas en torno al tema desarrollado en el ensayo del curso de Ciencia y Sociedad denominado La inversión en la ciencia a través de la historia y en Colombia. En primer lugar, o a modo introductorio, podemos decir que la ciencia se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales para el progreso de las naciones. Si analizamos bien y observamos en los países desarrollados, podemos notar que la gran mayoría de ellos realizan fuertes inversiones en ciencia, pero esto no siempre fue así. Si nos situamos en la época antigua y pensamos en los inicios de la ciencia, podemos darnos cuenta que la única motivación que tenían nuestros antepasados era comprender los fenómenos de la naturaleza y entender el origen de la misma. Ello motivado únicamente por la curiosidad y utilizando como recurso únicamente nuestros sentidos. Sin embargo, el crecimiento de la ciencia con el paso de los siglos hizo que esta misma se sofisticara, de tal manera que empezó a demandar ciertos recursos que ya los científicos por sí solos no podían cubrir. Entonces, y especialmente durante el siglo XIX y el siglo XX, digamos que empezó a aparecer o hicieron su papel protagónico dos sectores que realizaron inversiones en la ciencia. Por un lado estaba el sector privado, cuyo interés era tener mejores resultados o desarrollar técnicas o tecnologías que hicieran más eficiente la productividad y consecuentemente obtener mejores utilidades. Entonces, persiguiendo este fin, realizaron fuertes inversiones en la ciencia, sobre todo durante la Revolución Industrial. Por otro lado, apareció el sector público, que en un principio no realizaba muchas inversiones en la ciencia. Sus inversiones no eran muy cuantiosas, pero al notar el interés o más bien la utilidad bélica que tenían los descubrimientos científicos, empezaron a realizar muchas inversiones con el fin de sacarle el provecho bélico a los descubrimientos científicos. Esta tendencia se ha mantenido en la gran mayoría de los países desarrollados o ha sido, digamos, el punto de empuje para el desarrollo de los países que están en esa vía de crecimiento. Sin embargo, esto no sucede igual en todos los países, sobre todo en los países subdesarrollados, por ejemplo como en Colombia, donde las inversiones por parte del sector privado no son muy cuantiosas y por parte del sector público tampoco sucede así. Ahora bien, para discutir este tema y abordarlo desde una manera más amplia, desde distintas perspectivas, como lo dije al inicio, mis compañeros van a desarrollar o a plantear una serie de preguntas en las que darán distintas posiciones en torno al tema para abordar completamente esta noción. Sin ser más, los dejo con ellos. Hola, mi nombre es Jesús Leonardo Peroso Montenegro y bueno, siguiendo la secuencia del tema, voy a plantear una pregunta de la cual voy a decir un pro y un contra y la posición en la que me encuentro acerca de esa pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿usted como miembro o dirigente de un grupo en el sector privado estaría dispuesto a realizar inversiones en la ciencia? Una pregunta muy interesante, muy abierta, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que el sector privado siempre busca generar utilidades, aunque bueno, esa es la visión de todo emprendedor, ya que si no fuese así, no tendría sentido emprender una idea de negocio, ¿verdad? Ahora, un pro de la pregunta: es claro que una entidad del sector privado, al invertir en ciencia, esta puede que logre ser eficiente e innovadora. Y bueno, después de haber hecho inversiones en ciencia y haber logrado ser eficiente e innovadora, esto le permite a la entidad crecer si ella quiere, y por lo tanto generaría una fuente de empleo, generaría empleo en la sociedad en la cual se encuentra esta entidad, y es algo que es súper bueno ya, porque bueno, estaría acabando ahí un poco con el desempleo de la sociedad en la cual se encuentra y todo esto. Bueno, ahora, un contra
sería que, por ejemplo, se invierta en un proyecto científico el cual genere utilidades, digamos que en un lapso de tiempo determinado largo, ¿me entiendes? Entonces esto ya no le convendría al sector privado, ya que el sector privado siempre busca generar utilidades en un corto tiempo. Entonces, por esa parte ya no le convendría elegir proyectos así o más bien invertir en ciencia. Ahora, mi posición. Bueno, yo como dirigente de una entidad del sector privado, pues sí estaría de acuerdo en invertir en ciencia, no importando que existan proyectos así como el ejemplo que di, que demoren, que den resultados a largo tiempo. Pues me arriesgaría, correría el riesgo de invertir en ciencia y pues esperar los resultados acerca de la inversión que haga y todo esto. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jason Bobadilla y para seguir con el hilo de la temática, comenzaré con el planteamiento de la pregunta. Dice: ¿cree usted que el sector público debería redefinir sus intereses en cuanto a la inversión en la ciencia, dado que muchas veces su interés es bélico? Bueno, frente a esta pregunta debemos tener en cuenta que también hay otras zonas en las que se debe realizar inversión. Para esto se requiere una muy eficiente labor de administración para asegurar que los recursos sean bien distribuidos. Eso sería lo necesario como primera parte. Luego debemos ver que en la sociedad es muy importante el ámbito de la ciencia, ya que mediante esta se ha venido evidenciando a lo largo de la historia el desarrollo de la tecnología y de ella misma, por lo cual se deben redefinir dichos intereses para la inversión de la ciencia. Pues si estamos en pro de la ciencia, vamos a estar en pro en el avance de la sociedad. Pues esto teniendo claro que estamos más allá de asuntos bélicos, obviamente, porque la sociedad debería interesarse más en la inversión, independientemente de que se trate de algún asunto bélico. Bueno, pues sin embargo, como he venido hablando, esto de poner más interés en la inversión de la ciencia también traería consigo el sacrificio de, por decirlo así, sacrificio de algunos intereses que la sociedad no puede pasar por alto y no puede despreciar. Esto sería un contra. Bueno, por eso hago tanto énfasis en la buena administración que debe tener la sociedad para poder poner más interés en inversiones hacia la ciencia. Eso sería todo. Gracias. Yo vengo a hablar sobre la ciencia, tecnología e innovación en Colombia, de por qué Colombia tiene un bajo nivel de investigación y desarrollo, a pesar de la activación de comisiones de sabios y la transformación de conciencias al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Colombia no hace parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico debido a la inversión en las actividades de ciencia y tecnologías, que no supera el 2% del Producto Interno Bruto. La encuesta de innovación y desarrollo tecnológico evidencia una baja de cifras de inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, tanto en servicios de la industria como en instituciones de educación superior, por parte del sector público y el presupuesto general de la nación. Un ejemplo de la baja inversión de las instituciones públicas lo demuestra la Universidad Atlántico, que presenta un bajo mantenimiento por parte del gobierno y suficientes fondos para la investigación, laboratorios que no cumplen con los estándares de calidad, pues no presentan los instrumentos necesarios para trabajar, por lo cual limita a muchos estudiantes el conocimiento y el aprendizaje. En 2014 el presupuesto de la ciencia y tecnología en el país fue de 414 millones de pesos, a pesar de un aumento del 2020 que llegó a 392, no superó la cifra antes mencionada. Esto demuestra la falta de
de compromiso del gobierno con la inversión en la ciencia. Según Colciencia necesita 3,7 billones para desarrollo e investigación y 4 billones para innovación empresarial y transferencia de conocimiento y 290 millones para crear cultura. El gobierno solo destina a Colciencia 392 millones, los cuales no son suficientes para tener una eficiencia parecida a la de otros países. Bueno, siguiendo con la secuencia, yo voy a dar un pro, un contra y mi opinión personal sobre el siguiente planteamiento. ¿Crees que la inversión en la ciencia en Colombia debería ser una prioridad? Por un lado, para nadie es un secreto que actualmente la ciencia, la tecnología y la innovación cumplen un papel fundamental en el desarrollo de los países. Desafortunadamente, nuestro gobierno aún no le apuesta en la inversión en la ciencia, que es la herramienta que nos permitirá salir del atraso en el que nos encontramos actualmente. A lo largo de la historia hemos visto cómo los diferentes gobiernos de nuestro país le dan la espalda a la inversión en la ciencia. Aunque actualmente se ha hablado sobre la inversión en la ciencia, se ve que algunos tienen las ganas, pero las ganas no son suficientes, porque necesitamos son los recursos, sobre todo. Aunque hay que reconocer que han dado unos pequeños pasos, como la conversión de Colciencia a Ministerio de Ciencia y el sistema de regalías, que este último son los recursos destinados a las entidades territoriales para invertir en la ciencia, la tecnología y la innovación. Aunque desde otra perspectiva, la inversión en la ciencia no sería tanto una prioridad que digamos, ya que hay otros sectores más urgentes que atender, como lo son la salud, la educación, la pobreza y la inseguridad, que son sectores donde el gobierno más se enfoca para invertir. Y bueno, en mi opinión personal sería que la inversión en la ciencia sí es una prioridad. ¿Por qué? Porque es precisamente la ciencia la que nos va a permitir solucionar los demás problemas en las otras áreas. Y yo sé que es algo arriesgado esperar, pero es que esto requiere tiempo. Eso no es un problema que ha perdurado por décadas, no se va a solucionar de la noche a la mañana. Hay que arriesgar. Y qué mayor ejemplo como el país de Corea del Sur, que hace más o menos 20 años era un país sumergido en la pobreza. Sin embargo, hoy en día es una de las potencias mundiales. Y no es una coincidencia que lo haya conseguido, porque este país invierte aproximadamente el 4% de su Producto Interno Bruto, comparado con Colombia, que apenas llega al 0,2% del Producto Interno Bruto. Entonces, en mi opinión, la apuesta más inteligente que nuestro país pudiera dar sería la inversión en la ciencia.